Bien, buenos días a todos. Creo que hoy sí se sintió un poquito más de frío, no sé ustedes qué piensan, pero ahora estuvo un poquito más frío el aire, corrió más el aire aquí. Entonces procuren siempre traerse su suétercito, ¿va? Para que no sientan tanto frío. Vamos al libro de Isaías, estamos ya en el capítulo 59. Capítulo 59 de Isaías. Vayan poniendo ahí un separador y en un momento vamos a iniciar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Señor bendito, te alabamos, te damos infinitas gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que nos das día con día. Te rogamos, Señor, que pues siempre seamos capaces de darnos cuenta cuál es el trato que tú nos estás dando y sobre todo darnos cuenta cuál es ese trato que nos das aun cuando nosotros estamos en pecado. Queremos rogarte, Señor, que pues siempre nos dirijas a través de tu palabra para guiarnos en santidad y que nosotros podamos vivir la salvación desde ya aquí sobre la tierra. Sobre todo, Señor, disfrutándola a través de la obediencia. Señor bendito, te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, dice por ahí un dicho que pues si sigues haciendo lo mismo, ¿por qué esperas resultados diferentes? O bien, siempre que sigas haciendo lo mismo, vas a obtener el mismo resultado. En el mundo en el que nos ha estado tocando vivir, ¿verdad? Sobre todo en estos años de pandemia, hemos tenido que aprender a interactuar con los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Computadoras, pero ha tenido que ser a la fuerza, o sea, no hemos tenido opción más que aprender a manejarlos. Muchos de nosotros pues a lo mejor sabíamos de la existencia de Facebook, ¿verdad? Y tuvimos que entrarle a ver cómo se hacía para no perder contacto con la iglesia. Nos tuvimos que forzar a nosotros mismos a usarlos, ¿verdad? Y comprendemos muchas de las situaciones que tuvieron que vivir, sobre todo aquellos que tuvieron la necesidad de decirle a sus nietos que les explicaran cómo hacerlo, ¿verdad? Como en mi caso, ¿verdad? Que ya hay que recurrir a veces a ellos para ver cómo se hace alguna cosa. De hecho, con frecuencia nos sucede, ustedes no se dan cuenta que empezamos a recibir mensajes, no se escucha, está muy bajo el volumen, y ahí andan como locos moviéndose en la cabina, que porque no escucha, y aquí se oye bien y allá no, y hemos aprendido también, ¿verdad? Con todo el equipo, que pues de lo que se trata es de hacer lo mismo siempre para obtener el mismo resultado, ¿verdad? Pero sucede que a veces hacemos lo mismo, pican los mismos botones, hacen la misma secuencia y no funciona. Entonces ahí hay que apagar todo y volverlo a aprender porque algo no arrancó bien, ¿verdad? Ustedes también han tenido que aprender en sus dispositivos que si siguen la misma ruta, ¿verdad? Si hacen todas las veces lo mismo, pues va a suceder lo mismo ahí en su dispositivo. Con el pecado sucede algo similar. Si sigues haciendo lo mismo, pues vas a obtener el mismo resultado siempre. Si sigues visitando los mismos lugares, si sigues teniendo las mismas amistades, si sigues teniendo las mismas actitudes, es decir, si sigues pecando igual, siempre vas a recibir lo mismo. Para que haya cambios en el resultado, tiene que haber cambios en tu forma de accionar, tiene que haber cambios en tu forma de vivir, porque si sigues haciendo lo mismo, pues vas a obtener el mismo resultado siempre. Las 2 semanas anteriores hemos estado viendo cómo el pueblo de Israel había tergiversado 2 mandamientos del Señor, en especial el mandamiento del ayuno y el mandamiento del Sabbat. Ellos, como estuvimos estudiando, ellos hacían lo que ellos querían, tanto en el día del ayuno como en el Sabbat, hacían lo que a ellos les placía, y con esto, ¿verdad? Estaban ofendiendo a Dios por su desobediencia, y Dios los tenía que disciplinar.
Si ellos no comprendían que si seguían haciendo lo mismo, iban a obtener el mismo resultado, pues no iban a producir cambios en su vida, no iban a producir un cambio para obtener un resultado diferente. ¿Cómo sucedería esto en Israel? ¿Cómo sucedería que ellos pudieran darse cuenta que tenían que modificar su secuencia de acciones? ¿Cómo sucedería esto? Bueno, ellos tenían que evaluar correctamente su pecado. Porque también sucede que cuando nosotros no hacemos una evaluación correcta de nuestro pecado, pues obviamente vamos a seguir obteniendo el mismo resultado de parte de Dios. ¿Cuál es? Disciplina. Hoy vamos a ver a través de todo el capítulo 59, no creo que nos vaya a dar tiempo de verlo todo, pero vamos a ver 3 partes específicamente. Primero vamos a entender, al estudiar el capítulo 59 de Isaías, que el pecado obstruye la comunión con Dios. Eso es lo primero que vamos a ver, el pecado obstruye la comunión con Dios. Por tanto, vamos a ver que el pecado tiene que ser confesado a detalle. O sea, tienes que ver los detalles de tu pecado. Y finalmente, vamos a ver que la confesión del pecado producirá el gozo de la salvación. Primero, el pecado obstruye, después el pecado tiene que ser confesado y al final la confesión de pecado produce gozo. No creo que nos dé tiempo de ver todo, siempre que hay cena de Señor nos retrasamos un poquito, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. Vamos a leer todo el capítulo de Isaías 59, vamos a leer ahí en sus Biblias, por favor lean en sus Biblias, Isaías 59, yo lo voy a leer en voz alta, ustedes síganme. Dice así Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad, hablan vanidad, que conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron el camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tiempo lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir en corazón palabras de mentiras. Y el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación.
como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente y el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren a la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de tu boca ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Vamos a ver primero, versículos 1 al 8, cómo es que el pecado nos separa de Dios. El pecado hace una separación entre nosotros y Dios. Fíjense bien cómo dice el versículo 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios está siempre dispuesto, siempre quiere acercarse a nosotros. De hecho, Él promovió la salvación. Él ha buscado al hombre. ¿Se acuerdan desde que pecó Adán y Eva? Él fue y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Adán no lo buscó. El Señor fue a buscarlo. El hombre, por el contrario, el hombre está buscando formar esa división. ¿Se acuerdan qué hizo Adán? Fue y se escondió. Y dice ahí en el versículo 2, primero nos dice que la mano de Jehová está lista para salvar. Y dice en el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es el pueblo de Israel, el pueblo elegido del Señor, y el Señor le dice: aquí estoy listo para salvarte. Pero el pueblo se deleita más en su pecado y genera una división. Dios no puede estar de acuerdo con el pecado de nadie. Dios no puede estar de acuerdo con el pecado de ningún tipo. El error no radica en Dios. Esa división no es causa de lo que Dios dice o hace, sino de la rebelión del hombre. Y esa rebelión provoca la separación entre Dios e Israel. Si bien en el capítulo anterior se enfatizó el ayuno, el sabbat, hay pecados personales y pecados contra el prójimo. Hay pecados que cometemos de manera personal, que nos afectan directamente a nosotros, pero también hay pecados en contra del prójimo. Cualquiera de ellos hacía una separación entre Dios y el pecador. Por eso dice ahí en el versículo 2, ¿verdad? Que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vean cómo el pecado puede ser personal. Dice ahí en el versículo 3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. El pecado, si no lo detienes, es como un carcoma que va avanzando sobre ti y va afectando todo lo que haces. Dice ahí que las manos están contaminadas, los dedos, los labios, la lengua pronuncian mentira, hablan maldad. Sabemos, por lo que nos enseña la palabra, de qué es lo que habla la lengua, de lo que abunda en el corazón. Y sabemos entonces, por lo que nos dice el pasaje, que ellos tenían un corazón pecaminoso. Si en el corazón hay mentira, la lengua habla mentira. Si en el corazón hay corrupción, la lengua habla de corrupción, ¿verdad? Y recuerden que siempre que nos hacemos referencia al corazón, no nos referimos al músculo que bombea sangre, nos referimos al centro del ser. Si el corazón tiene maldad, habla maldad. Si la lengua está contaminada por el pecado, ¿qué va a hablar? Solamente pecado, pero todo está en el interior. Y solamente por la boca se da
a conocer. Ese es el pecado interior, personal, el propio. Pero vean el versículo 4, el pecado puede ser social. En este sentido, el pecado es un pecado social porque se convierte en un pecado en contra del prójimo. Dice ahí, versículo 4, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. El pecado de no poder ver la mano de Dios en tu vida te hace caer en el error de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, de la arrogancia, ¿verdad? Y entonces es cuando te surge el pecar contra tu prójimo. Porque ¿dónde comenzó todo? En el corazón. Dice ahí, no hay justicia, no hay juicio con verdad, confían en su vanidad y hablan vanidades. Yo soy mejor que tú. Yo soy la autoridad sobre ti, ¿verdad? Y entonces el orgullo y la soberbia se hace latente y se externa. Yo debo de ser primero que tú. Yo paso primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso que hay en mi corazón se expone y tristemente vivimos en un mundo en donde abunda lo que algunos llaman la meritocracia, ¿verdad? O sea, tienes que ganártelo, tienes que hacer méritos para obtener algo. Tú te lo tienes que ganar, porque si no te lo ganas, pues nadie te lo va a dar. Gracias a Dios que Él no actúa así y nos da la salvación por gracia, porque sabemos que de ninguna manera la podríamos ganar, pero en el mundo pues, todo nos lo tenemos que ganar y luego nos metemos con aquella famosa idea, ¿verdad? De que cuando un cangrejo se quiere salir de la olla, lo jalamos porque se va a salir, ¿verdad? O salimos todos o no sale nadie. Y entonces el pecado se hace latente para con los demás. Conciben maldad, dan a luz iniquidad. Vean lo que dice el Salmo 101.5. Vayan ahí. Salmo 101.5. Fíjense bien en esto. Dios no puede ignorar la maldad del hombre. Tarde o temprano, Dios hará una justicia con ese hombre. Dice así el Salmo 101, versículo 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré a los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Y miren, en efecto, dentro del pueblo de Israel, pudo haber hombres que eran superiores en capacidades, en intelecto, en físico, en cualquier destreza, habilidad, en muchas cosas. Pero recuerden, tomando este ejemplo, nosotros debemos reconocer que lo que somos, lo que tenemos, nos lo da Dios. Y nos lo da Dios en abundancia, algunas cosas, ¿sí? A la mejor inteligencia, a la mejor capacidad física, nos lo da Dios para que nosotros ayudemos a los más débiles. Y dense cuenta de esto, a pesar de que el pecado los divide de Dios, ¿verdad? Porque se genera una separación, pero esto es muy interesante, hermanos. Esto es muy interesante porque dice ahí que el Señor se ha separado de ellos. Y dice al final del versículo 2, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Da la impresión de como que Dios los abandona, pero esto no es la forma en la que Dios actúa. Dios siempre está interviniendo en su creación, creyentes o incrédulos, obedientes o desobedientes, ¿sí? Entonces, aquí a pesar de que se está formando una división, esto es muy interesante, tu pecado acarrea la ira contra Dios. Y miren, vamos a verlo rápidamente, aunque no lo traigo bien preparado, pero vayan a ver porque hay un pasaje muy interesante. Vayan a Proverbios 22. Ese no lo traigo ahí apuntado para los muchachos del video, para que no crean que ya algo les salió mal.
Proverbios 22:14. Hablaba yo con un hombre que cayó en adulterio, y él decía, es que pues yo sé que Dios me va a castigar por esto que estoy haciendo. Pero lo llevaba yo, ve a Proverbios 22:14, ve a Proverbios 22:14, le decía yo, y dice así Proverbios 22:14, fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. Fíjense bien, dice que el pecado separa de Dios, pero a este hombre que está yendo en contra del Señor, dice que aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. O sea, empezó porque Dios estaba enojado con él por su desobediencia. No me quieres entender, no quieres comprender, y vayan ustedes al 18, Tú no quieres entender lo que dice mi palabra, tú no quieres entender 18:22, tú no quieres entender Proverbios 18:22. ¿Qué dice Proverbios 18:22? Y el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Fíjate bien, ese adúltero del 22:14, el Señor tiene que estar airado con él porque él no ha entendido que su esposa es una bendición del Señor. Él no ha entendido que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces está creando una separación entre Dios y él, pero Dios está permitiendo que caiga con la mujer extraña porque eso ya es un castigo. Entonces cuando este hombre me decía, ¿no será que Dios me va a castigar? No, ya te está castigando. Ya el hecho de que caigas en tu pecado, estás siendo castigado. Regresen ahí a donde estábamos, Isaías 59. Regresen a Isaías 59, porque aquí nos está hablando de todo esto. Hay una división entre ustedes y Dios por su pecado, le dice al pueblo de Israel. Pero ¿saben qué? A pesar de que han hecho que Dios se separe de ustedes, Dios sigue trabajando con ustedes. No dándote bendición, sino haciéndote pasar por dificultades, haciéndote caer, ¿verdad? Ahí se nos habla de la mujer extraña, se nos habla del adulterio, pero no solamente es el pecado del adulterio, cualquier pecado. Tú no quieres obedecer lo que yo te digo en tu palabra, dime qué pecado quieres cometer. Yo te voy a acomodar las cosas para que caigas más hondo. Es la labor de Dios. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestro pecado. Y noten, todo pecado, no solamente el del adulterio, todo pecado acarrea la ira de Dios. Y peor aún, fíjense bien, el pecado tiende trampas, pero esas trampas, como lo vimos ahí en 22:14, en Proverbios 22:14, están siendo autorizadas, están siendo permitidas por el Señor. Vean lo que dice, que este pecado que tenía el pueblo de Israel, estos pecadores que habitaban en el pueblo de Israel, ¿qué hacían? Dice ahí en el versículo 5, incuban huevos de áspides, serpientes, y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretasen, saldrán víboras. Sus telas no les servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña están sus manos. Esta era la situación del pueblo de Israel. Dice que incubaban huevos de áspides. Desde luego es un lenguaje, lo que nos está diciendo es que ellos buscaban la manera de lograr sus objetivos de maldad. Incuban huevos, tejen telarañas, porque ese es el pecado. Está buscando cómo hacer caer, pero ¿dónde se originó? En el corazón. Y entonces se convierte en un pecado público, en un pecado social que empieza a afectar a los demás. Estos verbos hablan de que están teniendo acciones continuas, deliberadas. ¿Piensan en incubar? ¿Cómo le hago para incubar huevos de serpiente, verdad? ¿Cómo le hago para que mi maldad surja? Y dicen que tejen telarañas. No son arañas.
Ellos están tejiendo telarañas, ¿verdad? Están pensando, ¿cómo le hago? Esto es un lenguaje figurado que nos ilustra su maldad. Y el problema es que eso no es lo que quieren. Quieren bendiciones del Señor, quieren bendiciones de parte de Dios a pesar de su maldad. Y siguen apretando el mismo botón, siguen pecando de la misma manera. ¿Qué resultado van a obtener? El mismo. Dios va a estar airado en contra de ellos. Dios va a estar airado contra cualquiera que esté pecando. A pesar de que a ellos se les hace agradable su maldad, están pensando cómo incubar huevos de áspides y tejen telas de arañas, pero dice ahí, el que comiere sus huevos morirá. O sea, están provocando su mismo mal que les va a regresar, les va a rebotar, se les va a regresar. ¿Tienes pensamientos de mal? ¿Tienes pensamientos de pecado? ¿Qué crees que te va a regresar? Lo mismo, ¿verdad? Ellos sienten que es agradable su maldad y piensan, vamos a tejer telas de araña y porque de ahí nos vamos a poder vestir, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 6, sus telas no les servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Esta palabra rapiña la podríamos traducir violencia. Obtienen las cosas por violencia, porque se enoja, porque ofende, porque se siente más poderoso y entonces obtiene lo que él quiere porque él lo vino a buscar. Y esto es de continuo. No habla de un evento que surge por error, porque por eso dice incuban, tejen. O sea, no es que cometió un pecado, sino que se está planeando cómo pecar. Ah, me dijo esto, pues yo le voy a contestar esto otro. ¿Sí? Y empieza el pleito continuo porque es el mal lo que les está produciendo. ¿Y saben qué se merecen cuando el pensamiento de continuo es el mal? Así estaban en el diluvio, ¿se acuerdan? Cuando todo el pensamiento, todo designio del pensamiento del hombre era de continuo el mal. ¿Qué se merecerían estos israelitas? Que el Señor así se dignara y nada más con un dedito les hiciera, se acabó, voy por otro pueblo. Pero vean la misericordia del Señor. Ellos eran una fuente de pecado. Vayan rápidamente a Jeremías. Jeremías 6, versículo 7. Ahí se declara por qué Dios va a tener que actuar en un juicio en contra de Israel. Su maldad, como ya dije, no es momentánea. Su maldad no es un evento ahí aislado en el que ellos cayeron en el error y pecaron, sino vean cómo estaba actuando el pueblo de Israel. Jeremías 6, versículo 7. Como la fuente nunca cesa de manar aguas, así ella nunca cesa de manar maldad. Injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema que tenía el pueblo de Israel, era continuo. Por eso, un pecado que es continuo necesita ser juzgado. Pero vean, versículo 7, ¿verdad? Si el pecado está trabajando de continuo en el corazón del hombre, el pecado no edifica. El pecado no te lleva a la santidad. El pecado en ningún sentido te lleva a ser mejor. Dice el versículo 7, en referencia a que el pecado no edifica, dice aquí, sus pies corren al mal. Se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Ellos elucubran, deciden, planean cómo pecar,
Planean cómo voy a hacer valer que yo soy mejor, que yo soy superior, que yo tengo la autoridad, que yo los rebaso en todo. Pero sus caminos llevan a la destrucción y muy interesante, se apresuran a derramar la sangre inocente. Ustedes saben que Dios mandaba guerras. Pero en una guerra había dos ejércitos en igualdad de circunstancias. Pero aquí dice que ellos se apresuran a derramar sangre inocente, sangre de los débiles, aprovecharse de aquellos que tienen menor conocimiento, aprovecharse de aquellos que tienen menor fuerza, aprovecharse de aquellos que en esa posición que nadie escogimos para nacer aquí y que Dios nos dio esos dones, aprovechan esa posición que Dios les dio para ir encima de los demás. Y por eso dice, sus pensamientos son de iniquidad. Sus caminos los llevan a la destrucción y al quebrantamiento. El pecado no puede producir beneficios. Nunca, no caigan en el engaño. El pecado es lo que más atractivo puede parecer en algún momento. No te va a producir ningún beneficio, va a haber cosas peores más adelante. Ellos pecaban, generaban más maldad y violencia, buscaban venganza, no podían perdonar y en lugar de la paz les llegaba la calamidad. Y a pesar de que les molesta este resultado, ¿verdad? Dice ahí que sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre. No les gusta el resultado, pero ellos siguen buscándolo. Ellos siguen viendo de qué manera me mantengo en pecado. ¿Y saben qué? El pecado no construye, el pecado no edifica. Vean el versículo 8. Dice ahí en el versículo 8, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Si no saben identificar el camino correcto, no pueden caminar por él. Qué maravillosa ilustración tenemos en la calle esta por la que entramos, ¿verdad? Si no sabes identificar el camino, y tengan mucho cuidado porque al principio hay un hoyo gigante, que el que caiga ahí vamos a tener que ir a sacar, yo creo, con grúa. Tengan cuidado. Si no sabes identificar el camino correcto, ¿cómo vas a transitar por él? Puedes saber qué es lo que se debe de hacer y no prestar atención. Deben recordar Hebreos 10:26. Vayan allá, vayan a Hebreos 10:26. El pecado voluntario, el violar la ley de Dios, con pleno uso de conocimiento, será tanto como despreciar la salvación de Cristo. Por eso es muy importante. Estos están elucubrando cómo pecar. Ahí el pueblo de Israel estaba pensando cómo hacer más males. Dice Hebreos 10:26. Acuérdense que Hebreos es una carta escrita para judíos que se habían convertido al cristianismo. Dice Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso regresen a Isaías, ¿sí? Dice en el versículo 8 de Isaías, en la parte final, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. No va a llegar a la salvación porque se está manifestando que no la tiene. ¿Cómo se está manifestando que no la tiene? Por su tendencia al pecado. Entonces, cualquiera que siga transitando por ahí, por los caminos de injusticia, por los caminos torcidos, no tendrá paz. No tendrá paz. Sigues haciendo lo mismo con tu esposa, sigues haciendo lo mismo con tu esposo, sigues pecando en contra de él, ella sigue pecando en contra tuya, van a seguir recibiendo lo mismo. Sigues pecando en contra de Dios con la mentira, con la injusticia, van a seguir recibiendo lo mismo. La justicia es la de Dios, no la que tú opines. Los caminos derechos son los caminos que trazó Dios ya. No es para que tú decidas cómo quieres tus caminos. Y créanlo, esto es frecuente. Bueno, la Biblia dice que me debo de someter, pero
Bueno, sí, es que la Biblia dice que yo la debo de amar y debo llegar hasta la muerte por ella, pero no es fácil, pastor. Usted no la conoce, ¿sí? No le pongas peros, porque entonces pues, te va a llegar ese pensamiento. Yo decido cómo debo amar a mi prójimo. Y no me interesa lo que diga Dios acerca de cómo ame a mi prójimo. Yo lo amo. Y no se diga, ¿verdad? Eh, 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 si queremos nosotros analizar a detalle toda nuestra vida. No se diga cuando llegamos, por ejemplo, les decía hace un rato, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, yo decido eso de cómo es dejar a padre y madre. Yo decido cómo me uno a mi mujer. Y yo también determino cómo es ser una sola carne, pero ¿sabes qué? Por eso estás en tantos problemas matrimoniales, por eso si no los has entendido, mejor no te cases, porque vas a entrar a una serie de problemas muy graves. ¿Cómo se sale de todo esto? ¿Cómo se sale de esta espiral descendente que está marcando aquí el pueblo de Israel, que está actuando el pueblo de Israel? Bueno, solo hay una forma. Entender primero, el pecado me está separando de Dios. Dios no te abandona. Dios sigue tratando contigo. Dios sigue a tu lado y diciendo, ¿quieres pecar? Dime cómo quieres pecar. ¿No quieres entender? Yo te embarro ahí en el cieno, en el lodo, porque quiero que aprendas si eres su hijo. Y si no, va a ser para que seas destruido. ¿Cómo se sale de esta espiral descendente? Hay que confesar el pecado. Pero hay que confesarlo a detalle. Porque si tú no has entendido a detalle tu pecado, no lo puedes confesar a detalle. Y, sí, señor, sí, pequé. Pero ya me arrepentí. Tienes que saber a detalle cómo estás pecando con el Señor para que llegues a la confesión. Eso lo vamos a ver de los versículos 9 al 15. Pero lo vamos a tener que ver la semana que entra, porque ya se nos acabó el tiempo. Entonces, la semana que entra vamos a ver cómo se tiene que confesar ese pecado a detalle para poder experimentar el gozo de la salvación que el Señor nos quiere ofrecer. Inclinemos nuestro rostro. Señor bendito, alabado seas hoy y siempre. Gracias te damos por todo lo que tu palabra nos enseña. Gracias te damos porque a través del ejemplo que nos dejaste con el pueblo de Israel, nosotros podemos comprender de qué nos debemos de alejar. Sabemos que hubo partes en donde Israel fue obediente, pero Señor, ayúdanos a ver con claridad su desobediencia, porque tristemente muchas veces nos parecemos a ellos. Ayúdanos, Señor, porque sin tu ayuda no hemos de lograrlo. Bendice todo lo que hemos escuchado y permite que tu palabra haga sus efectos en nuestra vida. Es en Cristo Jesús que oramos, Padre. Amén.